Hola a todos, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a El Estribo. Yo soy Diego Molina y el día de hoy nuestra invitada especial es Giovanna Polarolo, que es una poetisa, es una escritora, es una guionista de películas como La Boca del Lobo, No se lo digas a nadie, Pantaleón y las visitadoras, o sea que vamos a hablar de Vargas Llosa de todas maneras, pero también ha publicado este extraordinario compendio de cuentos que se llama No podemos explicar por qué lloramos. Y de todo esto y de Tacna vamos a hablar con ella. Así que bienvenida al programa, Giovanna. Gracias por estar acá. Hola Diego, ¿qué tal? Bien, acá estamos tomándonos un vino, Sí, hablando, tomamos ¿no? una Salud. copa. Salud. ¿Qué te gusta tomar a ti, Giovanna, generalmente? Yo creo que lo único que tomo es vino. En verano me gusta el vino blanco. Ya, En la playa me encanta. ya. Ese es lo que más te gusta. O vino tinto, sí, pero no tomo otros tragos. No soy de cócteles, No, tengo miedo a a las cosas dulce. dulces o mezclas, ¿no? Tú no lo emborrachas muy rápido, Ay, ¿no? no me gusta. No. El vino no puede por lo menos Sí. durar ahí. ¿Y cuando escribes alguna vez tomas un trago o algo? No, no, eventualmente, pero casi no me gusta tomar sola. Ya. No, para mí es como más de reuniones, de amigos, de conversar, ¿no? Claro, claro. Y si tomo una o dos copas trabajando, me da sueño, me da flojera. Tiene el efecto inverso. O Sí. sea, decían pues que todo oficio tiene un riesgo, un peligro, ¿no? O sea, si uno es obrero, por ejemplo, el riesgo de un accidente. Dice que el gran riesgo del escritor es el alcoholismo. No sé si habías escuchado eso, Sí, pero hay claro, varios mucho, casos, ¿no? ¿no? Sí. ¿Qué será que tiene que ver el alcohol con la escritura? No sé. Ah, no sé, supongo que te da otras dimensiones, ¿no? Pero a mí lo que me da es sueño, entonces no puedo escribir. Bueno, a otra gente me imagino que la despercude, ¿no? Ante la página en blanco y dice las cosas que no diría normalmente. Quizás. Puede ser. Pero ya el hecho de escribir es un trabajo solitario, o sea, Sí, la escritura al principio es solitaria, después ya se vuelve social, como una vez que esté el libro o antes si se lo das a leer a otras personas, o sea, ya solamente para mí es la etapa más bonita. No, bonita quizá no sea la palabra, pero es la etapa más importante, que cuando estás solo con el texto haciéndose, claro. y que a veces puede que no pase nada, otras veces crees que está pasando y después terminas abandonando, o sea que muchas veces es casi un milagro lograr que, que se consolide, ¿no? Una idea que te funcione, que descubras que, uy, sí, eso va por ahí, ya encontré, ¿no? Y otras veces buscas y buscas y no encuentras. Por eso digo, no, la palabra no es bonito, pero sí es una búsqueda, ¿no? Y lo bonito es encontrar algo. Hay una revelación, ¿no? Hay una Sí, revelación de algo que está dando vueltas y de repente, boom, toma forma y sí. no Es sé. como cuando haces una masa. Claro. Cuando preparas una masa, al principio no tiene forma, se te pega en las manos, Mm, o está muy líquida mm, y de pronto se empieza a armar, ¿no? claro. Toma tiempo, hay que tener paciencia. Igual con los guiones, o sea, tienes unos guiones, todas estas películas fantásticas, ¿no? Y ahí te quería preguntar o sea, obviamente tuviste conversaciones con Vargas Llosa por Pantaleón y las visitadoras, pero me imagino que tuviste algo más de conversación o relación con él, ¿o no? No, no, en realidad, él no participó para nada, él solamente vio con Lombardi y su agente los temas de derechos y contrato, y él dijo que iba a ver la película cuando estuviera lista, pero nunca conversamos sobre el guión, ni siquiera, supongo que le habrá gustado, no sé, a mí también me da, no sé, tú no le preguntas, ¿y qué te pareció? Claro. Porque pones a la persona en una situación incómoda, ¿no?
Los guiones tienen otro proceso para mí. Primero que he trabajado muy pocos guiones yo sola. Mm, Eh, hemos, he- lo- Fui co-guionista con Augusto Cavada, en Caídos del Cielo y La Boca del Lobo. Y después fui co-guionista con Enrique Moncloa y trabajamos No se lo digas a nadie y Pantaleón. claro, Eh, es un trabajo distinto. Digamos que la parte de soledad está cuando escribes la escena, que es lo que, digamos, nos repartimos un poco, ¿no? Pero la construcción, la estructura, los personajes, todo son conversaciones, claro. se hace la escaleta también con el otro guionista. Ya casi tienes todo cuando empiezas a escribir la escena, ¿no? Pero conversaban con Pancho Lombardi, se ponían de acuerdo, o sea, era muy más dinámico el trabajo. Y La Boca del Lobo, que es considerado por muchos Mm, la mejor película peruana y que está en YouTube, le digo así a sí, la gente si la quiere ver, está en YouTube completa, que a mí me parece alucinante, es una historia como de terror, una historia de suspenso a lo, sí. digamos, Tiburón, por decir algo, que está ahí el enemigo, está ahí, Como de comandos, ¿no? pero pero claro, cuando ustedes hacen el guión, no se sabía esto de Ismael Guzmán y todo Nada. esto, ¿no? O Sí. sea, no entiendo cómo ese guión nació con tan poca información. Yo siempre digo que hicimos de la necesidad virtud, Mm, que es digamos que la crítica coincide, o muchos han coincidido en señalar que esta eh, mirada a los cerros, el miedo mm, que transmite la película, porque se piensa que, o sea, los enemigos no tienen cara, claro, no se sabe dónde están, que era lo que nos pasaba. O sea, en esa época nadie sabía nada. Yo siempre digo, fue antes de que saliera la foto de Abimael Guzmán, antes de los videos del Sorba. claro. De pronto hubiéramos hecho otra película si escribíamos el guión luego de que se difundieran esos videos, esa intervención. Pero la época en que nosotros estábamos escribiendo, todavía había gente que decía que, o sea, que dudaba de la existencia de este movimiento que parecía, para algunos era como una creación del ejército Mm. para justificar un golpe militar. O en todo caso, existían estas matanzas, estas destrucciones de los antenas, todo eso, pero no sabías exactamente qué Y estaba sí, detrás. porque no se Era explicaba, aterrador, ¿no? pero ese terror la Mm, película lo transmite muy bien, ¿no? Porque nosotros leímos, o sea, todo empieza con un informe que aparece en Caretas Mm, que lo cuenta una señora que se salvó de esa masacre, lo cuenta, logra ir a Ayacucho al fiscal, a la fiscalía, ya, y ella cuenta esto, y nosotros, o sea, cuando apareció en Caretas, recuerdo perfectamente, era, pero es inverosímil. O sea, lo que contaba esta señora es que estaban en una fiesta de un matrimonio y que tocan la puerta unos policías o militares, no recuerdo, y dicen, no, no les vamos a dejar entrar porque vienen para quitarnos se comen nuestra comida. mm, Entonces, se enoja tanto el policía, el jefe del grupo, que los hace salir y los lleva a la comisaría. Esa era la historia. Y que mientras los está interviniendo, están detenidos o los está preguntando si eres senderista, a quién conoce, no sé, interrogando, se le va la mano y le corta la oreja a un campesino de esos de la fiesta. ujú, Y se asusta y decide llevar a todos a este lugar donde los mata. Entonces decimos, pero eso es inverosímil. claro. O sea, en la realidad habrá ocurrido así, pero ¿cómo lo contamos en una película? Si tú cuentas eso en una narración, va a decir que
pero es o sea, como Es por absurdo. una cosa, como por miedo a que lo denuncien, mata a 40 personas. Claro, O sea, no, 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 no hay una relación desde un punto de vista dramático, narrativo, de verosimilitud, ¿no? Y como bien se dice, la realidad, en la realidad ocurren cosas que en la ficción no pueden ocurrir. claro. Y esa es la inspiración para La Boca A del Lobo. partir de ahí fue que empezamos a conversar y se creó a este personaje que interpreta a Gustavo Bueno, que es el que, como que en esa época se los llamaba, ese es un verde, decían, ¿no? Que tenía muy claro que eh, cómo había que actuar para acabar con Sendero. Y contamos la historia desde el lado del grupo de limeños que van al pueblo, porque tampoco conocían. No, pues. Dicen que un poco la idea del ejército era enviar solo gente a la costa, para que no haya la Mm. conexión cultural, ¿no? Gente de la sierra del ejército Eso fue al lidian. principio, creo, ¿no? Sí, sí. Y entonces ahí creamos a ese grupo y bueno, ya se fue trabajando Es fantástica, la- por ese sentido, o sea, ese sentido del terror que sentían los peruanos en ese momento, la novela, la película lo refleja tal cual, pero además visualmente todo es extraordinaria, ¿no? O sea, ahí está en YouTube. Pero de ahí pasas a hacer, no sé, por ejemplo, Pantaleón de las Visitadoras, que es muy divertido, Ujú, pero también no se lo digas a nadie, que es una novela que obviamente fue un boom, que fue un escándalo también. ujú. ¿Qué tan difícil fue trabajar esa novela para transformar al cine? Bueno, toda adaptación tiene sus retos y parte de, tú tienes que decir qué voy a contar, cómo leo yo Mm, esta historia, ¿no? Por ejemplo, yo sí tengo bien claro que el eje en Pantaleón era una, algo que está en unas líneas en la novela, que es un personaje que todo lo que le mandan lo hace bien, mm, pero que no tiene iniciativa que no tiene nada propio, claro, por eso es que no soporta estar fuera del ejército. Así es como leímos nosotros esa novela, ¿no? O sea, más allá de lo gracioso que puede ser, o sea, porque no es, creo que la película es menos comedia que la novela, ¿verdad? porque hay un drama en ese personaje que se lo dice su esposa, le dice cuando te encargaron que te ocuparas de la comida, subiste no sé cuántos kilos, probabas todas las recetas para que el rancho, o sea, tu obsesión era esa, Claro. que funcionara, que sea bueno. Cuando te nombraron para que te ocupes de los uniformes, no sé cómo se llama esa intendencia de Ya. ropa, como de uniformes. También ya, creo que en la novela dice, eh, hasta todos creían que eras homosexual porque estabas preocupado por los diseños y Claro. no se burlan. Eh, Se obsesionaba con su Se tarea. obsesionaba. Entonces, Claro. claro, hasta que le toca ser, organizar este servicio, ¿no? El Entonces servicio también lo de, hace de- de bien. chicas Sí. para los soldados. Dice, nadie pensaba que lo iba a hacer tan bien, dice, ¿no? Mm, Y esa idea a mí me parece súper interesante, ¿no? mm, De una persona que necesita órdenes para, para, para trazar su camino en la vida, ¿no? Por eso es que dice, yo no me pueden sacar del ejército, o sea, yo hago cualquier cosa, aunque sea, quítenme rebájenme quítenme un calón, castíguenme, pero no me expulsen, no me den de baja. Y ese es el ángulo que le dieron, Sí. este personaje que, Ujú. claro, más que lo gracioso de la novela, que es la formalidad, el exceso de formalidad de los informes y todo esto, sino como este personaje que no vive más allá de la orden que De recibe la y orden bien obligación. hecha, ¿no? Sí.
Bueno, igual es gracioso, la Ay, película igual sí, es con claro, fantasía. es que la novela tiene esa, e- es tan original eh, haber creado un lenguaje tan formal, Claro, tan de oficina, tan burocrático, para hablar de temas que usan un lenguaje completamente distinto, ¿no? Ahí está la gracia lo hace con tanto talento, ¿no? hablar de la sexualidad y la prostitución y Sí, el servicio, ya no son putas, son visitadoras, pero ¿no? dentro de la Sí, formalidad excesiva. Bueno, a eso siempre le ha encantado, ¿no? Burlarse un poco de esta exageración del lenguaje y de la formalidad castrense, ¿no? Sobre todo la peruana, ¿no? claro. Claro, que linda con el ridículo, el exceso, ¿no? De la, El discurso, ¿no? Mm. El lenguaje oficial. Claro, claro. Que además que yo creo que él interpreta ahí un tipo de forma de ser del macho, ¿no? Mm, Una especie que, no sé cómo explicarlo, pero creo que él lo usa, o sea, todo lo que sea estas manifestaciones hipermasculinas, para él son fascinantes, ¿no? mm, Son como muestras de cómo el hombre necesita expresar su masculinidad ujú. constantemente, ¿no? Bueno, en Sí, Pantaleón. esos son personajes que están en prácticamente toda la obra de Vargas Llosa, ¿no? Sí, sí, que tiene un tema con la masculinidad constante, De ¿no? los cachorros a mí me parece que ahí está clarísimo, ¿no? Ese grupo de amigos y la metáfora de la De emasculación, la ¿no? emasculación, claro. Pichulita Cuellar, Como ¿no? que es eh, ya eso lo saca ya no puede ser amigo de los demás, No, pues. ya perdió su virilidad, ¿no? Sí, yo creo que para Llosa, pues lo vamos a extrañar mucho, pero creo que tenía esta habilidad de ver esta carencia nuestra como sociedad donde las manifestaciones de lo masculino, que quizás lo veía en su padre, ¿no? Es Mm, esta cosa que para él le parecía quizás detestable por un lado, pero intrigante por el otro, ¿no? sí, con tan pocos personajes femeninos también, Ah, ¿no? Eh, Tal vez la tía Julia y para de contar, ¿no? Ah, bueno, La niña ma- mala, ¿no? sí, En la fiesta del chivo, em, Ureli, o Aure- o- Aurelia, ¿no? o- Aurelia se llama Urania, 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 sí. Son esos pocos personajes Fo- femeninos. Porque su Flora Tristán no termina de cuajar de alguna manera, ¿no? la ve como muy de afuera. Muy de afuera, Mm, sí. Sí, tiene un tema con los personajes femeninos, ¿no? Pero ahí hay un poco esta paradoja con él, ¿no? La burla y la sorna, pero curiosidad por lo hipermasculino, pero al mismo tiempo la distancia y lo difícil del personaje femenino, ¿no? sí, Y tú no llegaste a tener una conversación con él, una relación más allá de no, las conversaciones de los guiones, tal. no, no. Este, bueno, y hablando de personajes Solo femeninos, de pasada ya, saludo, ¿no? pero Pero claro, no, no. no llegaron a tener una conversación. Hubiera sido interesantísimo, le encantaba el cine, ¿no? Cantaba, era fanático del cine. Es más, dicen de los primeros escritores que utiliza el cine como influencia a la hora de escribir, ¿no? Probablemente. Ahí yo diría que no es que eso no es tan cierto. Yo diría que antes fue Manuel Puig, Mm. muy temprano, ¿no? En los años 64, cuando escribe La tradición de Rita Hayworth, ¿no? Ya, Es otra relación con el cine. Es bien interesante porque son bastante diferentes, porque mientras que Vargas Llosa ve en el cine, en La tía Julia, por ejemplo, ¿no? El melodrama mexicano del que se burla, sí, ¿no? En Manuel Puig hay una seducción. No, no ve el cine como menor, ¿no? claro. Como una expresión menor, sino como parte de su vida, de su formación, ¿no? De su educación sentimental. Tú dices que Vargallosa lo ve como, digamos, Sí, yo sí creo que en ese la sentido radionovela. era su relación con el cine era como más
que la literatura está por encima. Por encima, o sea, Eso sí. claramente. Pero ¿no te parece cinematográfico a veces? O sea, como que para mí La Fiesta del Chivo tiene un poco del thriller casi cinematográfico, no sé, Sí, claro. ¿no? Sí, también explora el melodrama, ¿no? Sí, sí. La comedia. Bueno, sí, tiene un rango, Sí. El policial en Palomino Molero. sí, Palomino Montero. Hablemos de tu libro, hablemos de tus cuentos. No podemos explicar por qué lloramos. A mí, una cosa que veo en esta obra, en estos cuentos, y está en tu, tienes pues este poemario que tiene un nombre fantástico, que es La ceremonia del adiós, ¿no? Eh, Es copiado, ¿no? La copia, ceremonia no, del no sé. adiós. Bueno, Copiado del libro de Simón de Beauvoir, ¿no? bueno, pero no el Pero nombre del lo libro, digo, sí. claro. Eh, pero ese poemario y estos cuentos, que además reúnen cuentos desde hace muchos años, esta dinámica, el hombre, la mujer, la pareja, la, no siempre es lo mismo, ¿no? Obviamente, pero esta mujer más preocupada por el estado de ese amor o de qué es lo que este hombre está sintiendo y este hombre más frío o más distante o más preocupado en su club de fútbol. ¿De dónde viene esta fascinación por esta dinámica? Jamás las cuentas de forma muy a lo norteamericano, muy rápido, me sorprendió la agilidad de los textos, ¿no? No hay no hay hablando de las radionovelas, no hay drama, no hay un barroquismo, no hay ay, sintió y se puso a llorar, ¿no? Sino las cosas suceden, hay acción. ¿De dónde viene esta fascinación? Yo creo que bueno, em, siempre me han interesado las relaciones entre las personas, las relaciones de pareja, el tema del amor, del abandono, los celos. eh, Todos son temas que siempre han sido menospreciados por la gran literatura, eh, porque sí, porque no son temas importantes, digamos, desde un punto de vista más intelectual. Mm, Esos temas son, eh, ay, ¿qué vas a estar hablando de amor? No habla de los problemas del mundo, ¿no? Estamos en una, va a haber una guerra, mm. o cómo hacemos para evitar la pobreza, o sea, los grandes temas. em, eh, Han dejado de lado estos y siempre se han asociado también a las mujeres, ¿no? Mm. De ahí es que hay películas para mujeres. este, Hollywood tuvo pues hasta los años 60 todo un género que se llamaba el women's film, ¿no? Eran películas hechas que buscaban un público femenino, a ver qué les gusta a las mujeres, ¿no? Y siempre ha habido esa relación de como que son temas menores. Y, y a mí, yo sin darme cuenta, pero el otro día pensaba, cuando es que Cecilia Podestá ha hecho una reedición muy bonita de Huerto de los Olivos, Mm. y hacía años que no leía ese libro, es del año 86, de mil, Libro tuyo, sí, claro, y yo después. estaba escribiendo ya sobre eso, o sea, Mm, me lo hizo notar Cecilia en la conversación que tuvimos, ¿no? Dos personajes, Marta y María, los personajes de la Biblia, mm. este, que, eh, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Digamos, voy a decirlo de una manera un poco gruesa, ¿no? O sea, Cristo está con sus apóstoles, está eh, dialogando con su Padre a punto de ser sacrificado en la cruz, ¿no? Claro. Y hablan entre los hombres y les da a los hombres las indicaciones de qué tienen que hacer, cómo van a difundir su... ¿Y dónde están las mujeres? Claro, ¿Dónde están las desaparecieron. mujeres? Están cocinando. Pero en una época en que cocinar no era de hombres, porque ahora cocinar tiene otro... Porque es bien interesante ver también cómo cambian cómo
cambian las miradas frente a algo, ¿no? Pero en los evangelios, sí, a mí la verdad que, bueno, yo estudié en un colegio de monjas y la verdad que me encantaban las historias. Las La historia de la historias de la Biblia. Biblia me encantaba. Y preguntaba, ¿y qué pasó? Este, no sé, de pronto apareció un personaje, ¿no? Y Cristo le dijo a Marta, ay Marta, Marta, no, Mm. no te preocupes, tú dedícate a hacer lo que tienes que hacer. Y yo, ¿y qué pasó con Marta? Y la madre del curso no sabía que Desapareció Marta. desapareció. ¿Y qué pasó con Ella no era esta? importante. Claro. Iban desapareciendo, ¿no? No importaban. No. Y Como actores de reparto sí, que aparecen, exacto. ayudan a poner el tema, el plot y Sí. ¡pum! Fuera. Qué Y loco. me doy cuenta que, o sea, sin racionalizarlo, ¿no? Supongo que es una cosa intuitiva, un interés que he tenido toda mi vida, pero me doy cuenta que siempre sigo escribiendo sobre eso, ¿no? Pero tienes una habilidad especial con la situación de esas mujeres. Porque en uno de estos cuentos hay un momento que hay esta mujer que se le encuentra a la vecina y le dice, pero, ¿qué? ¿Estás enferma? O sea, pero o sea, ¿tienes una enfermedad? Y ella le dice, se podría decir que sí. Y no dices nada más. Y entonces estas mujeres que viven con estos hombres, Mm. y sabemos algunas cosas de estos hombres, pero podemos intuir mucho de estas mujeres y de estas vías adentro que están, ¿no? Que sea el anhelo hacia él o la esperanza o quizás la Y resignación, que ¿no? están en las casas, ¿no? Claro, Que siempre están casi todas están en las casas y, y están apostando a veces ilusamente, ¿no? Por una felicidad que parece que saben que no va a llegar. que no va a llegar y que un poco depende de él, ¿no? Sí, Que él cambie. Tienes un cuento donde ella, algo estamos conversando antes de cámaras, ella de repente pierde la capacidad de hablar a ratos, no sé qué, es ujú, un cuento contado por él, por la pareja, sí, y, y que decías que cuando lo analizaban en algo me contaste cuáles eran las dos interpretaciones. sí, que alguna vez lo han analizado en alguna clase en la universidad y muchos chicos se sorprendían o sea, calificaban a esa mujer como una loca, una histérica, que vaya al psiquiatra, ¿no? Que tome pastilla, Claro, que le está haciendo la vida imposible a una persona tan correcta como ese marido. Y muchas chicas decían, no, es que no la ven, ¿no? no la ve. Y no y bueno, también en el cuento no se eso es algo que yo trato de hacer en los cuentos, es que no opinar, Exacto. no indicar, que a veces te cuesta porque tiende uno a querer explicar, ¿no? No explicar, eh, que el lector, la lectora se vean confrontados con este mundo y decidan, Y ¿no? lo interpreten Mm, por sí De solos. pronto tiene razón él, para algunos, ¿no? De Porque él pronto, se siente un estupendo marido, ¿no? sí, Mientras cuenta esto, no sé por qué deja. Pero eso me parece fantástico porque lo dejas, no, no hay, no, el que es un machista, no, es un mm, no sé qué, que es muy típico de ahora, ¿no? Ponerle nombre, mm. sino que simplemente la historia sucede y cada uno encontrará en su sensibilidad, ¿no? ¿Qué está pasando con ella? ¿Qué está pasando con él? ¿No? Sí, que irá interpretando y leyendo de acuerdo con, no sé, lo que le va encontrando en el cuento, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas maravillosas que tú tienes, que es naces de la historia sin juzgar. Entonces, me pasa con algunos autores más jóvenes que ya viene con su segunda, ¿no? Que hablar que si el machismo, que si el maltrato de la mujer. Cuando, por ejemplo, en tus cuentos hay cosas silenciosas que es el no hablar o la distancia como forma de violencia, como forma o como una forma de castigo, ¿no? Pero está ahí debajo, pero existe. O sea, parejas que se tratan así, ¿no? Sí, o que se manifiesta también de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, esa señora
que se obsesiona por las tantas veces que suena la refrigeradora en la nueva Claro. refrigeradora que ha comprado, ¿no? Entonces se empieza a obsesionar porque efectivamente suena mucho y en realidad el cuento creo que se va para otro, se concentra en, en la obsesión de esta señora y que cree que tiene que demostrar que que está mal diseñado, que es una Mm. mala refrigeradora y que para que en la tienda se la cambien. Pero creo que como lector va a surgir la interrogante, ¿por qué está así? Mm. ¿Qué pasa con su vida? Que se obsesiona por algo que no es tan importante, algo que no quiere ver, Claro. ¿no? Que no quiere o que no sabe ni cómo verlo, ¿no? Pero yo creo que los libros, los cuentos como los tuyos, donde no se explican las cosas, donde eh, el personaje no está diciendo, sí, pues que siento esto, siento lo otro, sino simplemente está en el subtexto, está ahí dando vueltas y depende del lector que lo entienda o digamos, lo entienda dentro de su propia sensibilidad. Creo que eso es lo que hace que terminas de leer un cuento como el de la Coca-Cola. ¿Cómo se llama el de la Coca-Cola? Todo va mejor con Todo va Coca-Cola. mejor con una Coca-Cola. Te quedas pensando, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y creo que eso es lo mejor, ¿no? Creo que así los latinoamericanos pecamos de explicar mucho, Mm. de ser un poco barrocos. Una última pregunta de estos temas. Tacna. Para mí, ahí hablas a veces de un pueblo y no sé qué, y suceden cosas en provincia. Para mí es Tacna, es una especie de personaje silencioso. ¿Qué influencia, qué importancia tiene Tacna para ti en tu literatura? O en tu obra, ¿no? Yo creo que en la poesía está bastante presente, más que en la Mm. narrativa, ¿no? Aunque te estaba comentando que en diciembre del año pasado, con este sello del Fondo Editorial de la Católica, que se llama Zumbayo, que es un sello, es un, son libros pequeños, cuestan 20 soles y son de divulgación. Y ahí ha salido una historia que es una mezcla de, digo, ¿no? Memoria, imaginario, historia Mm. inventada, ficción, que se llama Tacna en el tiempo de Chile. Y lo que estoy haciendo ahí es tratar de construir mem- una memoria que no, que no la tenía, Mm. que de pronto digo, ¿cómo fue? Eh, ¿Qué pasó? Eh, la historia digamos que cualquier tacneño sabe es que Tacna estuvo bajo la soberanía de Chile hasta el 28 de agosto de 1929 y que se reincorporó al Perú después de 49 49 años, claro. y que el 28 de agosto hay una gran fiesta, de todos comemos picante la tacneña, se ve la procesión de la bandera que va desde el Alto de Lima, la calle, recorre toda la avenida San Martín hasta la plaza donde izan la bandera y todos cantan el himno tacna. Pero eso, y hay desfiles y bandas, y si tú vas a Tacna entre el 20 y el 30 de agosto, es una fiesta Mm. que acá en Lima o en otro sitio del Perú no, Que es cuando Tacna regresa al Perú. el 28 de agosto, Claro, el cuando se 28 de firma, agosto se firma y regresa, y en Tacna es una fiesta. una fiesta. Y entonces es la peruanidad. Y, y yo decía, pero ¿cómo fue? Eh, ¿cómo, cómo ha sido la vida? Cuando yo nací, Tacna había regresado al Perú apenas hacía, y eso lo digo en el cuento, apenas hacía 23 años. Nada. 23 años para mí, a la edad que tengo ahora, 23 años es 2000. Y Claro, me acuerdo todo lo que, o sea, claro. como ayer para mí, ¿no? Y entonces, pero como cuando eres joven, no, el tiempo tiene ot- otra duración, Mm. ¿no? Y entonces ahora digo, ¿cómo habrá sido, no? Debí preguntar,
¿por qué no le pregunté más a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos? ¿Por qué a las personas que, que habían vivido Claro. esa etapa, ¿no? Entonces, estoy en ese momento de mi vida en que intento construir un poco eso que no aprendí en su momento, ¿no? Entonces Tacna es un misterio para ti de una manera, es algo por descubrir. O Es sea, algo por descubrir, donde has vivido, has conocido sí, tanto, pero es algo todavía que tiene mucho por descubrir. que tiene mucho por... y claro, sí, sí, es verdad. Qué loco, Sí, ¿no? Como yo tengo esta cosa con la historia, yo soy un arequipeño de historias del sur, ¿no? Historias del sur, claro. que todas las historias, yo siempre lo bromeo a los escritores que vienen acá, les digo, siempre aparece Miraflores en todas las Mm, novelas peruanas, Miraflores, ¿no? sí. Vargas Llosa y pasó Miraflores, con todos pasa, ¿no? Pero no con tus cuentos. Y creo que está tan ahí, y a Mm, veces, como te digo, como un personaje silencioso, ¿no? Distinto. Es más, hay un momento que una limeña que va tan, sí, sí, y se nota. se nota La- el contraste, ¿no? Eso me parece fascinante. y porque hay muchos personajes que dicen, es que Lima es el Perú, ¿no? Claro, Todo pasa en Lima, las provincias están olvidadas, ¿no? pero no es una tangna costumbrista, pues no es una No, tangna, es una tangna misteriosa, está la cercarica y hay una historia ahí sin contar, ¿no? sí. En ese librito, este, te lo voy a regalar para que Encantado, que se llama Tacna eh, Tacna en el tiempo de Chile. en el tiempo de Chile. Lo pondremos Mi abuela decía eso, mi abuela decía, porque en el tiempo de Chile, eh, porque en el tiempo de Chile eso pasó, en el tiempo de Chile las cosas no eran así, eran así de lo poco que me acuerdo, ¿no? era parte de la vida natural de Tacna, hablar de la época de Sí, Chile, claro. claro, ya se ha perdido eso, ¿no? Mm. Pero en esos años que yo recuerdo, sí, sí, y también que Tacna y Arica están muy cerca. Sí, pues, Eh, eh, si quieres, o sea, con cierto esfuerzo puedes ir caminando. claro. Son 40 Mm. kilómetros, y para Arica, por ejemplo, o sea, Arica, la ciudad más cercana chilena que tiene es Iquique, que está como a No, mucho 7 más, horas o claro. 6 horas, ¿no? Entonces hay una vinculación que se vuelve, o sea, hay una cercanía, pero también hay una frontera Claro, que antes no había, ¿no? claro, claro. Es bien interesante eso. No, es bien interesante y veo que estás en ese proceso de descubrimiento. Para terminar, Giovanna, tenemos nuestras preguntas que son el último trago que tienen que ver con preguntas como esta. Ay, eso no me habías dicho. Si solo pudieras llevar tres cosas a una isla desierta, ¿qué sería? Bueno, tendría que llevarme de todas maneras, y creo que todos contestan eso, me llevaría eh, libros y películas. Ya. ¿Algún libro en particular para la isla desierta? Ay, no, a mí no me gusta releer, releo eventualmente, pero a mí me gusta siempre estar leyendo novelas Pero nuevas. si tuvieras que llevar uno, ¿cuál sería? ¿O qué película sería, mejor dicho? Ay, no sé. No me gusta ver lo mismo. Pero no que sea lo mismo, sino que tuvieras que llevar. Hay una película que quieres llevar a la isla desierta. Ah, tal vez me llevaría alguna película del, de Hitchcock. ¿Un Hitchcock? Sí. ¿Cómo así? Para... Estaba viendo ayer La ventana indiscreta y me quedé sin internet. Ya. Me han dado ganas de seguir Decir con viendo. Hitchcock. Pero me gusta esa película. Me gusta mirar todo desde la ventana, Que es, ¿no? claro, es un clásico. Es un clásico y ver todo desde la ventana también es también como ver una película, ¿no? Atrás, El claro. que está, el personaje está viendo con nosotros lo que ocurre y tiene la misma curiosidad que nosotros, Que es un ¿no? voyeur, ¿no? De Mm, la vida de los otros. Claro. sí. Ah, No sé, de novelas que yo tal vez me llevaría para leerla bien, me llevaría La Divina Comedia, ¿verdad? para sí, ya. Porque nunca se termina de leer No, pues. y leerla bien, o Yo sea, solo leí calma. el infierno nada más, no, no leí el resto y es alucinante, ¿no? Es fascinante.
¿Cómo defines el éxito, Giovanna, entre películas y novelas y poesía? ¿Cómo defines el éxito? ¿Qué es el éxito para ti? Ay, bueno, el éxito para el es, o sea, hay una, no es que para mí, sino que en general se ve el éxito como tener dinero Mm, o fama, que, que, que te, que seas el mejor en algo, mm, ¿no? Y está vinculado siempre con lo competitivo, ¿no? sí, No me gusta eso, ganarle a otro. no, no me gusta. A mí, yo creo que he construido mi vida de una manera discreta Ujú. y que me gusta lo que hago y he logrado que todo dependa, o sea, que las cosas que haga alimenten a otras, ¿no? O sea, mientras estoy leyendo qué es lo que más me gusta, también estoy preparando mi clase, porque esa lectura me va a servir para mi clase y me gano la vida haciendo eso, Todo está entrelazado. todo eso entrelazado y sí, me da como, mm, o sea, me pone un poco angustiada la exposición. O sea, De esto es, cuando sale un libro, ya, sí, no es que no haga, o sea, no es que no me parezca bien, sino que hay un momento en que digo, ya quiero regresar, ya quiero regresar a mi escritorio, a tu espacio propio. a un espacio, ¿no? Me gusta mi espacio, sí. ¿Qué es lo que más te ilusiona o te emociona en este momento de tu vida, ¿no? Bueno, quiero seguir escribiendo, Ujú. eh, poder planear mis proyectos, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, irme, tener tiempo para irme a los archivos, me encantan los archivos. Ir a mirar, por ejemplo, quienes se casaron, las partidas de nacimiento, de matrimonio, en la época en el tiempo de Chile, En el tiempo de... eh, descubrir más, eh, tratar de construir historias En base a esta en base a esa investigación, investigación. eh, hay hay archivos a los que se necesita, o sea, tendría que ir al archivo el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores es muy bueno y un montón de cosas, pero también ir al archivo de Santiago en Chile, claro, a Iquique, a Arica, ¿no? O sea, eso me gusta, eso te, me te llena de entretiene, ilusión. sí, Redescubrir Tacna, también otra Giovanna, vez, ¿no? ¿no? Otra. O hacer o contar historia, Contar ¿no? historias de Tacna, Ujú, claro, que sí, se hacen universales por sí mismas, que es sí. lo mejor contar de uno de sus propios Y orígenes, pasar, no sé, me gusta reunirme con mis amigos, con mis amigas, eso, las cosas que hago. como estamos ahora. Giovanna, ha Sí. sido un placer tenerte acá. Gracias por venir. Espero que te haya gustado el programa. Sí, muchas gracias por la conversación. Gracias a ti, Giovanna. Gracias por este libro. No podemos explicar por qué lloramos. Y a todos ustedes, gracias por sintonizarnos. Espero que les haya gustado el programa. Nos pueden ver en canal Perú Play. Estamos en YouTube. Nos pueden ver en el Facebook y en las redes sociales de Perú 21. Eso es todo por el día de hoy. Chao, nos estamos viendo.